en Tijuana.info. Yes. Pues bueno, sigue avanzando. A ver cuántos días, cuántas horas y cuántos minutos nos quedan, José Enrique García Sánchez. Ya 25 nada más, 25 días. 25 días con cuántas horas? Con 13 horas. Ya no te pregunto por minutos y segundos. Oh, bueno, pues es que ya empieza el conteo reversivo y con esto la confirmación de cosas, algunas cosas interesantes en este proceso electoral que sigue dando de qué hablar. Fíjate que lo que llamó mucho la atención el día de ayer, creo que desde el domingo que empezó a trascender, porque ya ves que pues lo que es la edición de Proceso sale los domingos empieza a circular los lunes. Sin embargo, hay manera de tener la edición previa. Sí. Y fue pues esta portada que le dedican a Andrés Manuel López Obrador, no solamente Proceso, sino la revista Rolling Stones también. Y obviamente pues esto te da mucho de qué hablar y qué pensar, ¿no? Porque por una parte está el hecho de que pues se confirma el supuesto de que va muy arriba este candidato de Juntos Haremos Historia en su pugna por la presidencia de la República, pero también que revistas como la de Rolling Stones, que es especializada y que va para un cierto sector, le reconoce la calidad de puntero, ¿no? Y por lo tanto la posibilidad de ganar, porque pues si bien lo presenta en sus dos caras, una donde se ve así duro, ¿no? En su trato con empresarios, por la otra la cara populista ante la gente, la sonrisa. Claro. El hecho es que no le hubiesen pues dado un espacio tan importante, tan significativo, por supuesto, si no estuviera en la posición en la que está, ¿no? No, desde luego, eso ha sido, me parece que claro, y creo que es un efecto previsible que se va a empezar a repetir en otras publicaciones del resto del mundo, en Europa, donde están dando un seguimiento muy puntual al proceso electoral mexicano. Muy seguramente. Y en Centroamérica, porque pues para muchos México sigue siendo el hermano mayor, y entonces para los especialistas en temas de orden político del resto de América Latina, el caso mexicano ha obligado a muchos a colocar la lupa por un lado a los seguidores de los sistemas políticos o regímenes políticos del ala izquierda, y por el otro lado a los conservadores que ven como un peligro el crecimiento o la aparición de nuevos gobiernos tendientes hacia la izquierda, ¿no? Por muy moderada que sea. Y entonces para los estudiosos del tema, pues este es todo un laboratorio, porque México no había vivido algo así con estas características. Lo más cercano que habíamos tenido se daba dentro del propio régimen priista, ¿no? Con Echeverría y con Lázaro Cárdenas, básicamente. Entonces, lo más cercano al socialismo quizás lo representó Lázaro Cárdenas, y desde entonces estamos hablando de los 30, ya casi un siglo después, ¿no? Acercándonos a un siglo. México, mira, un ciclo, y México estaría viviendo una suerte de gobierno populista, porque si un gobierno populista hubo en este país, seguramente fue el de Lázaro Cárdenas, ¿no? Que tienen razón quienes dicen que ya avanzamos, ¿no? Que ya son otros tiempos, que el mundo está globalizado. Sin embargo, pues lo que yo veo en el caso de López Obrador es que habla de rescatar lo que son los beneficios y los apoyos a las mayorías, ¿no? Que son las que han estado, o que somos las que hemos estado dejadas de lado por el sistema, ¿no? Que efectivamente en algunos aspectos hemos crecido bastante, hemos tenido pues sí, también beneficios, definitivamente no podemos negarlo con el sistema que ha prevalecido desde entonces. Sin embargo, sí se ha visto esa brecha que se ha abierto tan enormemente, tremenda, ¿no? Y finalmente estás hablando de un tema de fondo, y entonces en el análisis de este tipo de asuntos, evidentemente el régimen político mexicano se agotó,
y los pues los síntomas de ese agotamiento se reflejan en temas como ese, la enorme brecha que separa a la gente, pero de muy, muy escasos recursos, la existencia de un sector tan amplio de la población en condiciones de extrema pobreza. Te hablo pues de un agotamiento de un régimen que no ha sabido atender las cosas esenciales de su población, y entonces ahí es cuando empiezan a confrontarse estas dos realidades, ¿no? Y evidentemente estamos hablando de un sector creciente hoy día, muy amplio, que por lo visto ya no está dispuesto a seguir esperando más tiempo, porque lo que está de por medio es el futuro inmediato de sus hijos, que es lo que más puede detonar en la población una determinación para actuar, para hacer algo al respecto, y lo que encuentra y lo que tiene a la mano en este momento pues es la posibilidad de votar por alguien que aparentemente puede significar esa esperanza, ¿no? Entonces qué interesante ver esto a la luz de ese análisis y de ese sobre todo de ese análisis retrospectivo, ¿no? Para tratar de entender cómo es que llegamos aquí y cómo nos van a ver y nos están viendo ya en el resto del mundo, cómo nos conciben y cómo tendríamos que vernos nosotros mismos. Claro. Y que conste que la caída en el precio del peso frente al dólar no es por López Obrador, ¿eh? Mira, venía... No, oye, pero antes de seguir, bájale un poquito a tu aire, ¿no? Creo que te pasaste. Te pasaste, macho. Te pasaste. No, creo no que te llores, pasaste, Cortés. Sí. No, es que sí está medio friecito. Estaba pero... a 20. A 20, sí. A 20 grados. Ok. No, ya me estaba congelando, no sabía si sonreír o qué. Pero bueno, el tipo de cambio, Enrique. 19 por 1 ya. Casi el 20 por 1. Dije, no puedo creer. Bueno, venía hacia el estudio cuando vi en varias casas de cambio todavía 19 pesos por dólar. Y venía pensando. 0.5 ya. Sí, y venía pensando, más de 4 estarán diciendo en este momento. Por López Obrador. Esto es por López Obrador. Sí, no, hay que señalarlo. Creo que por el momento no le corresponde a él la responsabilidad no de parece esto ser. Que está ocurriendo. Yo creo que pues estarían muy pues contentos los pues opositores a López Obrador de poder enjaretar esto, ¿no? Decir, ¿saben qué? Ya ven, les dijimos que nada más se aproximaba a la elección y la posibilidad de que el peligro ya está aquí, pero ya no, llegó. Creo que el peligro ahorita viene del norte. Sí, ¿verdad? Sí, no, el peligro creo está que sí. ya como que muy localizado, definitivamente. Sí, creo que sí, la verdad sí, y finalmente empieza la etapa de las grandes interrogantes, particularmente las que tienen que ver con lo que vamos a hacer como nación respecto del vecino del norte, porque no son enchiladas, sobre todo a la luz de la posibilidad de que este hombre se reelija. ¿De quién estás hablando ahora? ¿De don Donald Trump? Del señor Trump. Sí. No creo, fíjate. Del señor Trump. No creo, ahí sí, bueno, quiero pensar que no. Yo sé que el mundo está cambiando, que la situación es difícil, que a veces lo que pensamos que es lo más lógico no lo es, porque no todos razonan de la misma manera. Hay quienes ven las cosas de una manera fuera de lógica, ¿no? Sí. Y solamente hay que pues ver y abrir un poquito nuestro mundo hacia las personas cercanas y te das cuenta qué manera tan diferente de observar y ver las cosas, ¿no? Ahora darles poder. Qué horrible asunto. Cuando lo lógico sería que todo el mundo fuera lógico, ¿no? Bueno, es que pensara razonablemente. Depende qué lógica, ¿no? De qué lógica estemos hablando. Por eso ¿verdad? también siempre sí existe pues ese riesgo, ¿no? De que en un momento dado pudiese repetir en la presidencia Donald Trump. Sin embargo, a mí me parece todavía ya un poquito difícil, porque han sido muchos los problemas internos que ha tenido. Pues ya han salido serios problemas, han salido asuntos, temas que involucran a gente muy cercana, inclusive de su familia, que los está llevando a una crisis como no habíamos visto.
El único riesgo aquí es que si no se hace nada, nos acostumbremos a que haya este tipo de situaciones, de escándalos que ya no generan ninguna reacción. Desde y luego. Que les va a dar pues la idea a muchos de que pueden hacer lo mismo y llevar las cuestiones legales hasta el límite, jalar la liguita, Sí, claro, sin tener ninguna repercusión, ¿no? Mira, de alguna manera lo de Trump me parece que significó un poquito el acercamiento a la posibilidad que representó aquel empresario millonario de Ross Perot cuando buscaba la presidencia de la República. ¿Quién no, sabe cómo con hubiera dinero. sido él? Fíjate que también era un hombre millonario. Sí, pero generó tantas preocupaciones en los Estados Unidos y hubo un bloque muy fuerte que finalmente se opuso y logró atajar las posibilidades de triunfo para este hombre que buscaba la presidencia de los Estados Unidos y sin embargo transcurre el tiempo y llega alguien como Donald Trump a los Estados Unidos en una, ¿qué te puedo decir? En una expresión o en un fenómeno que más de alguno ya anticipaba, fíjate, según lo que yo había leído en otro momento antes de esto, y ya anticipaban la posibilidad, anticipaban que se estaban generando condiciones para que llegara al poder alguien como él también. Lo que pasa también es que a nivel mundial, acuérdate que empezaron a darse cambios que uno consideraba impensables, ¿no? Sí, y que te hacía notar que pues hay una tendencia a endurecer las cosas en todo el mundo. Inclusive lo vimos también en la migración, en la cuestión de migración. Por supuesto. Y eso pues te hacía prever que ese tipo de conductas se reprodujeran en otras partes, como ocurrió en Estados Unidos. Que a mí todavía me parecía increíble que en esa sociedad que normalmente sentimos que es muy adelantada, es muy progresista, subsisten todavía ideas medio... y que además prevalezcan sobre una mayoría, eso te impresiona, ¿no? Te sorprende. Pero te digo, viendo el caso de Donald Trump en Estados Unidos, sinceramente ya el riesgo aquí no me da ningún temor. Viendo las cosas como si allá está este hombre y pues ya ves, el planeta todavía vive. A ver por cuánto tiempo. A ver por cuánto tiempo, sí, pero no creo ni siquiera que se le acerque en su forma de ser. No. A López Obrador, pues obviamente lo tratan de señalar como el riesgo, el peligro todavía. Si te das cuenta, en las últimas horas han arreciado los señalamientos en su contra. Sí, inclusive claro. Por ahí traía un video, pero no sé dónde quedó. Se han puesto muy dramáticos incluso. Sí, hay uno que ya tiene tiempo circulando. Uno que aparece, a ver si lo puede localizar Jesse. Un video que habla del miedo y que es así como si fuera dibujo, que alguien está dibujando, ¿no? Sí. Y que nos pone en un tono apocalíptico lo que puede pasar en México, que va a empezar a pues salir la inversión privada, van a acabar las libertades, el gobierno, padres se volverán contra hijos, hijos contra padres. Dios mío. Por eso te digo que tiene un tono apocalíptico. Sí. Que empezó a correr. Es un video que incluso está en Facebook sobre López Obrador, obviamente, donde se habla de una campaña del miedo, que al momento que lo están pues mostrando se van apareciendo los dibujos, ¿no? de los escenarios que podrían ocurrir en el país si él ganara. Y ese video, aunque sí se ve así impresionante, como que te choca, ¿no? Porque dices, ¿hasta qué grado estamos llegando de pensar que en México somos tan ignorantes que vamos a creer algo así, ¿no? Que va a haber desequilibrios tal vez, que va a haber problemas también, ¿no? Pero no cambios. Creo que sí, exacto. Esencialmente cambios. Pero no como lo están diciendo. De hecho, hablan de una devastación en el país en todos los sentidos. A mí me parece, con todo respeto para quienes piensan eso justamente, y entre ellos muchos priistas, debo decirlo, a mí me parece que no tiene francamente fundamento, ¿no? Yo creo que en este país todavía hay una reserva institucional lo suficientemente sólida como
contener extravíos desde el poder. Pues, digo, ya hemos tenido muchos extravíos desde el poder. Pero siempre ha funcionado el sistema. De alguna u otra manera tiene mecanismos de contención que se activan, que aplican, que impiden. Y lo que pasa es que hoy esos extravíos probables que se plantean como un riesgo potencial, no los hemos conocido en este país. Entonces yo creo que hemos adquirido la suficiente reserva, insisto, institucional y solidez como para que pueda llegar alguien y de un manotazo, claro, desaparecer las instituciones. No, es que llegan al extremo de decir que va a cancelar el Congreso de la Unión, va a desaparecer los poderes, sí, que se va a eternizar en el cargo. Yo creo que la situación en México ya no está para eso. Lo dudo, No descarto que siempre pudiese haber alguien lo suficientemente loco para tratar de hacer algo en ese sentido, pero ya lo hemos visto incluso con los presidentes del sistema, sí, que han pretendido reelegirse, que han buscado la forma de, sí, si no eternizarse, por lo menos prolongar su periodo, y cómo el mismo sistema los ha contenido. Y pues todos estos esfuerzos han fracasado. Así. Y no hablaban de una... Y sí que los ha habido. Sí, una medida extrema como la que dicen de volverse un Fidel Castro, ¿no? O un Porfirio Díaz. Pero sí, pues una reelección que no ha prosperado, mucho menos esto, ¿no? Sí. Espero no equivocarme, yo sé que hay quienes dicen, porque nos lo han dicho, ¿no? Es que ahorita lo están pensando así, sin embargo, cuando esto ocurra, se van a lamentar. Yo no sé si me voy a lamentar o no, porque yo todavía no he decidido mi voto, lo voy a dar el último día. Por supuesto. Pero si gana como parecen ser las tendencias, el candidato de la izquierda, pues no me quita el sueño a estas alturas, no creo que vayan a hacer las cosas tan tremendistas. Ahorita que tocas el tema, esto me hizo recordar el audaz momento en que dentro del propio sistema y en una etapa en que era un sistema priista fuerte, muy fuerte, ¿no? Con un presidencialismo muy fuerte, fracasó el intento de alguien tan poderoso dentro del régimen como el de modificar la Constitución para que Carlos Hank pudiera ser presidente de la República, también, siendo descendiente de alemanes, ¿no? Y entonces, fíjate nada más, y estamos hablando de un personaje y de una celebridad dentro del prismo, la historia priista de este país, pero era el padrino, pues, ¿no? Así de simple, era el padrino. Y entonces, ni eso prosperó, fíjate nada más, A mí me llama la atención. Obviamente hay gente que no sabe de esta historia. Hay una generación nueva de mexicanos que no conoce esta historia y que no tiene los referentes ni los elementos de contexto para poner en su lugar aquel intento que no prosperó, pero que habla de cómo las reservas del propio sistema impidieron una acción en alguien que era muy apreciado dentro del priismo, con una fuerza enorme. Pues lo mismo se habló en el caso de Echeverría, recordarás, sí, que claro, incluso hasta se llegó a mencionar un golpe de estado y una serie de cosas. Hombre. No ocurrió nada. Creo que con Salinas también con López Portillo, acuérdate. Con López Portillo, que podría ser, con Fox a través de Martita. Sí. Entonces siempre han existido así intentos de algunos de que les gusta el poder y yo creo que debe ser muy doloroso para ellos ir acercándose a la recta final y saber que tienen que salir, ¿no? Que ya se les acabó, pero de inmediato se mueve todo este sistema que lo impide, que le pone freno al personaje que en un momento dado fue el más poderoso del país, porque por una parte sí se convierte el presidente en el más poderoso y hace y decide y deshace, pero tiene pues sus acotaciones, ¿no? ¿Cómo no? Y también tiene momentos de debilidad institucional que han enfrentado aún en el hegemónico sistema político priista, con la fuerza que podía tener un presidente como José López Portillo. Hay que recordar cómo terminó debilitado, tan debilitado que se habló de golpe de estado, y tú recordarás, lo vivimos aquí directamente en Baja California,
por la cercanía del gobernador de entonces, ¿no? El amigo personalísimo Roberto del presidente, y que se habló entonces de golpe de Estado, y hasta surgió un despacho noticioso que causó revuelo y que hablaba de la presencia de tanquetas militares en la plaza cerca de Palacio Nacional, y bueno, aquello fue el reflejo de una etapa y de un momento de crisis institucional y de inestabilidad que fue sofocado, resuelto finalmente, y habrá quienes dicen, y quién sabe si realmente hubo el intento, ¿no? Pero sí, porque todo luego se vuelve rumores, ¿no? No puedes saber. Pero a propósito de las diferentes etapas que ha vivido el presidencialismo mexicano y el hombre que lo representa, que lo encarna, el presidente de la República, y en un ciclo que se repite cada 6 años, ¿no? Cuando ya el presidente va de salida, y lo decía Luis Espota, se vuelve el hombre más solitario, el solitario de Palacio Nacional, el hombre más solo de este país. Y cuando sale peor tantito, porque ya nadie se acuerda que existen. Es un cambio radical, ¿no? Bueno, desde la propia ceremonia. Siempre eso sí me ha impresionado mucho, y era la parte que me ha dado siempre tristeza, ¿no? Del cambio. Que entra todavía, obviamente ya muy debilitado, porque pues ya desde que se dan las elecciones pierde la fuerza el anterior. Es más, lo pierde en el momento en que es designado el candidato de su partido. Así sí, es. que ya es visto, y más en la era del PRI, que pues ya era un hecho que iba a ser el nuevo presidente. Por supuesto. ¿No? Entonces de ahí empieza a pues sentir más la diferencia de tener poder absoluto, porque sí lo va perdiendo en el último año, pero más en esos momentos específicos. Después de eso, en la elección, ya cuando surge el nuevo presidente, aunque hay un espacio entre que lo eligen y toma posesión, pues ya también mucha gente no lo considera el que está en la silla, ¿no? Muerto el rey, viva el rey, ¿no? Pero más en el momento ya de la entrega de la estafeta. Llegan, se hace todo el numerito, vamos a decirle así, se hace todo el ceremonial, pero ya desde ese momento, si te das cuenta, empieza a desaparecer la figura del presidente. Ya el que toma la fuerza es el que va a recibir la banda en lo que hace el juramento, y después cuando salen, pues siempre salía solo el nuevo presidente, y por la puerta de atrás, digamos, en solitario, con su gente más cercana, el anterior. Así es. Y ahí es donde ves tú los contrastes de nuestro sistema, ¿no? Sí, que cuando se van solos. ¿Quién es el que se llevó al anterior, que se fue acompañado? ¿Fue Salinas con de la Madrid, o digo de la Madrid con Salinas, o...? Porque hubo uno de los presidentes que creo que sí se hizo acompañar al salir, así ¿no? Así es. Por el anterior presidente. No recuerdo si fue... o Salinas con Cedillo. Salinas creo que fue con... Pues quién sabe, Cedillo. Porque creo que sí se dio un caso de eso. Me acuerdo, ¿no? de ese momento. Pero sí, siempre ha sido eso. Llega el nuevo y ya desaparece de la escena totalmente. Muerto el rey, vive el rey. Efectivamente. Y ya no se vuelve a saber de ellos hasta mucho tiempo después. Claro que esto lo cambiaron un poquito los panistas, con Vicente Fox, que le gustó siempre ser muy protagónico, por ¿no? supuesto. Y salir y hablar, y todavía de repente Salinas, después de todos los problemas que tuvo. Pero pues aquí ya estamos hablando de otros escenarios, de otros pues otra realidad, pues que no hemos visto hasta en ese momento. Vamos a ver cambios si se dan los escenarios que estamos considerando, ¿no? Y aquí, para el registro de la historia, seguramente habrá una cobertura especial del momento en que se va el presidente priista, si es que efectivamente se concreta este escenario, que es el que se está perfilando, salvo los cambios que pudiera haber de aquí al día último de la campaña. Pero aquí ya empiezan a anticiparse muchas cosas, ¿eh? Ya hay gente que está empezando a prepararse para el cambio de gobierno. Y dentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, ya hay gente que está empezando a trabajar en la logística de una transferencia de poderes. Por eso te decía ayer que ellos ya están pensando en diciembre. Sí, por supuesto. Espero que no pase aquello que del plato a la boca se les cae la sopa, ¿no? Que finalmente puede ocurrir. Sí, todo puede pasar. Pero a como se van dando las cosas, sí se ve un escenario. ¿No están por ahí en lo de agencia? ¿Viste el mensaje que te mandé por WhatsApp?
Bueno, ahorita veo si lo localizamos. Lupis Lu dice, lástima que la figura de Salinas no desapareció, sigue como si fuera el presidente. Bueno, es que fue un presidente muy fuerte. Bastante. Que ha trascendido en los sexenios y lamentablemente sí ha incidido en otros mandatarios. Y no solamente priistas, ¿no? Sino que sigue siendo una figura fuerte política. Entonces que también es lógico porque salió muy joven, ¿no? Desde luego. Poder. Entonces claro. salió muy joven y pues no desapareció del escenario y ha logrado tener una gran fortaleza, ¿no? Una influencia. Sí, lamentablemente, pues sí, en su gobierno se desató mucho la corrupción. Sí hubo momentos muy buenos en la administración de Salinas, tanto que se le reconoce a nivel internacional. Interesante. Sí, sin embargo, la corrupción fue terrible, los problemas que tuvo, la violencia política, pues todo eso lo acabó, ¿no? Los crímenes políticos que regresaron en esa administración, en ese momento político del país, ¿no? Sí. Empezando Pero fíjate, anteriormente, pues eran, bueno, en aquel entonces fueron de personajes muy establecidos, encumbrados, reconocidos, que fue lo que llamó la atención, ¿no? Que se daban pocos hechos, pero eran muy definidos, ¿no? Pero que contribuyeron a generar sobre Carlos Salinas la sospecha, incluso, fíjate, directa, ¿no? Sí. Primero, la muerte de Luis Donaldo. Luego el asesinato del cardenal. La de Ruiz Macié. El de su familiar, su cuñado, ¿no? José Hay Francisco. Una historia truculenta, trágica y demás, ¿no? Sí. Bueno, Esteban Capella Ibarra, saludos. Ya se está preparando para su candidatura a la alcaldía abogado del partido. Qué impresionante de Baja el caso California. de este hombre. Me sorprende. Ahí sigue, ¿no? Sigue porque picando piedra. Sigue picando piedra. Está bien, mira, el 2019 va a ser interesante porque tampoco hay reglas. No, yo creo que van a moverse los referentes que conocíamos también para el proceso electoral local. Y en ese escenario, pues mira, pueden o vamos a ver cambios, seguramente significativos, sorpresas. Actores emergentes como Esteban y otros que están marcando agendas. Sí, desde luego. Y que va a ser interesante seguir. Héctor y que está con nosotros. Sí, saludos. Medel Socorro, Monforte, hola. Ángeles Salazar, la doctora, saludos. Soño Rodríguez también. Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, Rosario Vélez y Francisco Ruiz, hola. Ay, ¿qué te pasa? Ay, José, ¿qué pasa? José Francisco Vega hace rato, ¿ya viste el comentario? Es bueno el optimismo, pero los que hemos estado viviendo en Estados Unidos podremos comentarte que lo veo muy probable. Ay, no, que se reelija el loco de la Casa Blanca. No me digas eso, José Francisco. Yo casi juro que no. Pero bueno, ahí como él dice, él vive allá y puede. Los amigos que viven allá seguramente tendrán más información que nosotros, por lo menos, de hecho, otra percepción, ¿no? Toque madera, don Francisco Vega, hombre, no sea usted tan pesimista. Don Rafael López Soriano, buen día, prima. Ande, buen día, prima. Pero no sé si se lo dice a alguien o a mí, porque no sé si somos primos. A ver, Rafael López Soriano, es que es de Veracruz. ¿Explain o qué? ¿Mandé? Pues, dice prima. Es Veracruz. Anda. Pero no sabe. A ver. ¿Tienes primos ocultos, Cortés? Yo creo que sí. A ver, dime de dónde venimos siendo primos y es para mí el mensaje, ¿no? Por lo pronto es de Veracruz. Pero voy a Veracruz, ¿qué problema? Eso ningún problema. Claro. Está dispuestísima a ir a hacer la investigación de campo. Tomar café, claro. A sacudir el árbol genealógico y a ver por dónde viene. A ver por dónde viene ese ramo. En Guanajuato, si usted me dijera que está en Guanajuato, ya la entiendo perfectamente. Don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, saludos. José Hernández, saludos cordiales, buenas tardes, que Dios los bendiga. Don José, igualmente. Yo soy 664. 664, saludos. Ramsés Carradín nos saluda también. Roberto Chávez. Carlos, ¿será Martínez? No, mira, está saludando Julia Berta López Soriano. López Soriano. López Soriano, y acá está López Soriano. Mira, ya nos estamos contando en la familia. Yo dije, voy a ir a bailar Veracruz y toda la cosa. Bueno. No, ¿sabes casi de quién salía prima? Ajá. Del Kiki Méndez. No me digas eso. Sí, casi. ¿En serio? ¡Tocayo!
A ver. Es que Enrique Méndez Juárez. Sí, claro. Nosotros somos Cortés Juárez. Juárez, por y supuesto. luego en una ocasión que lo saludé, estábamos platicando. Ya decía yo que eras panista. Encubierta. Encubierta. Óigame chamba, Kiki. ¿No? Tocayo. Ni siquiera se acuerdan de la familia pobre, te Mira. No, pues de que mi tocayo está. O tal vez me quiere desconocer, ¿no? Ya sabes cómo son. Sucede siempre. que no sé cómo salió que comentó que su familia es de Guanajuato. Le dije, ay, mi familia también. Y dice, sí, mis abuelos de León, Guanajuato. Los míos también. Pues mi abuelo se llamaba Francisco. Pues el mío también, Juárez. Y luego, a ver, investiga si de pura casualidad las abuelas no se llamaron de esta manera. Y no, ahí ya creo que se deshizo la relación familiar. O me lo quiso ocultar. Yo creo que le dio tanta pena que dijo. Tocayo. Sí. Qué feíto asunto, tocayo. Casi caemos en primos ahí. Mira nomás. Y vamos ahí anotando así de. Dije, pues pregúntale a tu mamá, ¿qué tal si es mi tía? Y ni cuenta. Jesús de Veracruz, qué cosas pueden ocurrir. López Lu dice, creo que lo único bueno que hizo para Baja California fue haber quitado a Jico Leiva como gobernador. Se refiere a Carlos Salinas de Gortari. Sí, a Carlos Salinas de Gortari. Mire usted, dicen que la justicia tiene caminos insospechados. Inexplicables. Inescrutables los. Sí, porque esa frase se usó incluso para explicar la muerte del candidato a gobernador Hermenegildo Cuenca Díaz en el 70 y tantos, 78, por ahí así. Y dicen que también muy convenientemente salió del escenario político. Así hizo mutis, así, ¿no? Gracias a un té. Se quedó para el anecdotario, la leyenda urbana. Vamos a ver si sea cierto. El pobre amigo Matteotti, Natalia Matteotti, cargando, no lo calentaba ni el sol, porque dicen que después de justamente de haber tomado tu tecito y haber comido en el Matteotti, lo que son las cosas, ¿verdad? Y pobre Natalia Matteotti debe haber estado, pero sentía que casi lo llevaban que se lo llevaban al campo militar número 1. Imagínate nada más. Yo me acuerdo mucho de que el gato Félix, que traía pero duro juicio al general Cuenca Díaz en su columna, escribió algo así, no le dedicó al tema más que una linecita así por ahí, diciendo algo así, ¿no? Que los caminos son insospechados, los caminos de la justicia. Y no volvió a hablar sobre el tema del gato Félix, del general Cuenca, porque las cosas estaban muy delicadas y muy calientes, de plano. Claro. Y en el caso de la salida de Jicotenca Leiva Mortera, el gobernador, el penúltimo gobernador priista que vimos en Baja California hace 30 años, pues es evidente que mucho tuvo que ver ahí una preferencia por otro candidato. Sí, es lo que dicen, ¿no? Que al final de cuentas no fue tanto el ambiente de corrupción que se vivía y los problemas que existían en Baja California, el autoritarismo que tenía Jico, porque era un hombre autoritario, sino que fue más bien que apostó mal en el momento de sus fichas en la sucesión presidencial. Y pues esa apuesta no iba hacia Carlos Salinas de Gortari, que aunque mucha gente no iba hacia él, porque si recordarás era el candidato más débil, no lo tomaban en cuenta como un posible tapado en su momento, y eran otras las figuras que tenían más fuerza para poder obtener la designación del presidente de la República, Miguel de la Madrid, ¿verdad? Y al final por algo, no me acuerdo, alguien me lo platicó, pero por algo se decide que sea Carlos Salinas de Gortari. Y pues ahí todo cambia, pero de una manera extraordinaria. Vertiginosa. Sí, y al tiempo, el propio Miguel de la Madrid en sus memorias y cada que podía, pues decía que la peor decisión que tomó en su vida fue el de la selección de su sucesor, ¿no? Porque además ni siquiera hubo, según esto, la cortesía política hacia él después de que lo designó, sino que él se convirtió en presidente, el virrey, sí, tomó la fuerza de la por posición, supuesto, y ahí sí que desapareció totalmente. Y empezó a aplicar el deporte más
más popular de Francia en el siglo XIV y XV, ¿no? Cortar cabezas. Bueno, aquí por lo menos no fue literal. No literalmente, por supuesto, pero nomás revisa la lista de los desterrados con Carlos Salinas de Gortari y de los que terminaron en la cárcel, pues empezando por la quina y por... La quina, ¿no? Y sí, por supuesto, ¿no? El quinazo famoso, el primer víctima, Cuello. Él también es el que saca de juego a Juanjitud. Cuando sí, maestra, lo retira. Sí, ¿verdad? Y pone a la maestra el Bester Gordillo. Es el que la creció en este ambiente, ¿no? Es su creación políticamente hablando, la maestra el Bester Gordillo. Como lo han hecho de tiempo en tiempo los gobiernos del PRI, estamos hablando de la época del PRI y del PRI fuerte además. Entonces, pues ahí no había cosas como esa de que el debido proceso y no sé qué tantos, ¿no? Ahí en caliente, ¿no? Ahí justicia express, al estilo mexicano, que sirvió como instrumento para dejar fuera de servicios, de circulación y de combate a los opositores dentro del mismo sistema político priista, y Jicotenca Leiva Mortera fue, me parece, uno de esos casos. Entonces, pues ahí quedó ya para la historia, con todo lo que se le pueda atribuir a Jicotenca Leiva Mortera, ¿no? Que me parece que más que nada fue un pecado político. Pues sí, porque en aquel entonces se aplaudió el hecho de que hubiera sucedido esto, que hubiera salido, pero desafortunadamente en el país, en México, cuando se imparte justicia, digamos, no es por los motivos que lo llevan a eso. Mejor dicho, cuando se aplica la ley. Sí, exacto, cuando se aplica la ley. Por decir, en el caso de la maestra, cuando es detenida ahora en el... ¿Qué fue periodo de quién? Calderón, ¿no? Fue Peña, sí, fue Peña. De Peña Nieto. De Peña Nieto. Ah, sí, Peña Nieto. Es porque pues le juega las contras al PRI. Por supuesto. Y pon tú que sí tenía mucho de qué señalarla, de qué criticarla, sí había mucho abuso, mucha corrupción, pero no fue por eso, ¿no? Sino fue porque se puso al tú por tú con el sistema y ya ponía y quitaba gobernadores, ya decidía, pues traicionó a los priistas cuando Madrazo. Entonces una serie de cosas que le dijeron, a ver, nosotros te creamos, nosotros te acabamos, ¿no? Nosotros te hicimos, o sea, el sistema. Así es. Y ahí viene otra vez de regreso. Eso por cortesía de López Obrador, hay que reconocerlo. Al final de cuentas, también tiene sus pecadillos. Porque el hecho de que esté el yerno de el Bester, pues nos indica que va a tener presencia esta señora. Por lo menos como tenía, pero por lo menos ya generó la suficiente sospecha. Hay elementos, me parece que suficientes para creer posible que esta mujer vuelve por sus fueros de alguna manera, con todo y lo disminuida que pudiese estar. Sí, porque yo creo que no va a tener la misma fuerza de antes, sin embargo va a controlar algo. Yo supondría que sí tendría alguna presencia importante, y es finalmente interesante ver cómo hemos llegado en este país a un momento y a una circunstancia así de esta naturaleza, ¿no? Qué increíble lo que estamos viviendo, qué extraordinario que podamos ser testigos de esto. Que nos toca verlo, ¿no? Sí, cómo no, porque finalmente solo el tiempo te permite. Mira, a nuestra generación, ¿no? A nuestra generación nos tocaron muchas cosas y podemos decirnos privilegiados, porque no solamente el avance en la tecnología, que tan solo en nuestro medio. Claro. Pasamos de la máquina mecánica el linotipo, imagínate. Sí, pero por decir de máquina de escribir a la máquina eléctrica, ¿te acuerdas? Sí, claro. Después a las computadoras, ahora los móviles. Efectivamente, el teletipo, el telex, el fax, volvemos a las computadoras. Además de esto, nos ha tocado vivir momentos muy importantes de la vida política de nuestro país, porque ahora sí que podemos decir que nos tocaron regímenes priistas, panistas, sí. Pero muy probablemente un cambio hacia la izquierda, ¿no? Entonces es algo que pues realmente resulta interesante.
Privilegiados, yo insisto, Sí. privilegiados que Que hemos somos. vivido las consecuencias es otra cosa, ¿no? Bueno, también hemos pagado un precio alto, sí. Claro. Y yo debo decir que somos testigos directos y protagonistas de más de una historia de esa naturaleza, y podemos confirmar las cosas que pueden ocurrir en el ejercicio de esta profesión también, y la reacción del poder, de los hombres del poder, por supuesto. Igual. Que también, y aquí seguimos, por fortuna, aquí seguimos sólidamente. Y esperemos que así sea, haya el cambio que sea, ¿no? Estoy tratando de localizar los videos, no los Y mientras lo encuentras, yo A ver. debo agradecer que se comunique con nosotros don Claudio Burguín, nos saluda. Saludos. Y también Silvia Justina Castro Trenti está con Saludos, nosotros. Silvia. También está con nosotros, déjeme decirle, Ramiro Domínguez, José Rosales, María Macaria Caro Santos, José Pérez, Joaquín Espinosa, Marisa. ¿Qué significa, amiga Marisa, JCB, el apellido? ¿Jacobo será o qué? Sí, es Marisa Jacobo. Saludos. Bueno, Lupis Lu. Ya caíste. ya la vi. Dios de mi vida, ya vi la foto. Marisa, qué gusto, hombre. Lupis Lu, Armida Cisneros, ve nomás. Fíjate, le voy a decir a Marisa que la desconoce. No, Tú, Marisa. qué bárbaro. No, un abrazo, por supuesto. Y ¿quién más nos ve? Don Gustavo Alfonso, como siempre, Sí, muchísimas bien. gracias, qué detallazo, Qué bueno. Gustavo Alfonso dice: Jico mandó imprimir engomados de Bartlett para presidente. Sí, era la versión que conocimos en su momento. Efectivamente, que ya tenía hasta propaganda. Que fue precisamente lo que le costó. Sí, la gubernatura. La gubernatura. ¿No? El quinquenio no terminó el sexenio. Que recuerdas que dijeron que lo mandaron a Banobras a una posición Washington, a una de representación. asesor, y que dijimos, vamos a ver si es cierto, hay que hablar para allá, y creo que te tocó hablar a ti, ¿verdad? Uh-huh. A ti te tocó hablar con gente de Banobras en Washington. Sí. Y recuerda qué te dijeron, Enrique. ¿Perdón? ¿Quién dice usted? El licenciado Jicotenca Leiva Mortera. ¿Me comunica, por favor? licenciado? No, disculpe, aquí no trabaja ningún licenciado Leiva Mortera. No, creo que les ganamos el tirón, creo que los agarramos dormidos todavía. Yo creo que todavía no, Y no lo los enviaban, todavía por eso, no les ¿no? informaban, pero no Y luego tenían idea. la respuesta fue: no, es que el nombramiento apenas se dio, está en proceso el resto del acto, ¿no? Tiene que ir a tomar posesión, bla, 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 bla. Y finalmente transcurrió el tiempo y pues realmente nunca tuvo que ir En a los despachar a tiempos Washington. también en que los desterraban, ¿no? ¿Te acuerdas? Destierró. Sí, que si algún político les resultaba pues un poquito molesto, incómodo, pues había que sacarlo, ¿no? Y para eso estaban las embajadas y los consulados. Desde luego, una sofisticación de lo que se acostumbraba en los tiempos del general Calles, ¿no? Cuando me lo mandaron muy lejos. De hecho, lo mandaron aquí a San Diego, terminó en San Diego. Eso no está lejos. Bueno, pero lejos de la capital. Lejos de ellos. No, lejos de la presidencia de la República. No, cuando de plano lo pusieron en un avión, fueron por él y le dijeron: general, don Plutarco, por favor, si usted tan gentil, y au revoir, monsieur, A ¿no? las calles. Adiós. Esos eran destierros, para que veas. Sí. Laura Castañeda, qué privilegio, hombre, una colega Mira, sandieguina. saludos. Laurita, un placer. Qué maravilla. Pues no lo encontré. Bueno. No, ya pues qué es pena. Que lo guardé, y lo guardé también en la página de agencia. Una de esos es ese video, porque lo que quería ir era cómo ahorita están arreciando los ataques Sí. hacia este candidato, ¿no? Y por obvias razones. Y aparece ese video donde te van hablando de todas las catástrofes que se vienen hacia el país a raíz de su posible Sí. nombramiento como presidente de la República, y te digo, con un tono así apocalíptico, ¿no? Padres irán contra hijos, el pueblo se volteará contra el gobierno contra el pueblo, se cerrarán las empresas. No, es tremendo, ¿no? Bien hecho, pero tremendo. Pues Luego hay otro donde, no sé si lo viste, ese está muy simpático, pero también dirigido hacia López Obrador, donde está una chica joven con un hombre mayor, con las características de López Obrador,
y los padres de la chica frente a ella, sentados porque les va a hacer un anuncio. ¿Sí lo viste? Papás, les quiero presentar que a mi prometido, me quiero casar con él, Andrés, o no sé cómo le llama, y los papás así como, pero hija, es que mira, la edad, que no sé qué, pero es que ya le toca, pero hace un riesgo, no es un riesgo, pero le sacan todos estos argumentos que se han manejado casi, pero no habla inglés y cosas así, vive en el pasado y ella responde. It's unacceptable. Sí, y ella responde lo que mucha gente contesta cuando dices todo eso, ¿no? Y al final le dice, no, perdóname Andrés, tengo que pensarlo todavía un poquito más porque creo que no va por ahí, ¿no? También muy, muy simpática ahí la analogía, pero tiene la misma intención de hacer que no votes por él. Eso más las llamadas telefónicas que se están registrando en varias partes del país. Dicen que inclusive en Tabasco, donde tiene una posición pues súper fuerte ahí el candidato de Juntos Haremos Historia, pues con mayor énfasis han estado entrando estas llamadas. Territorio. Sí, donde te dicen, ¿va usted a votar? Sí. ¿Por quién va a votar? Número 1 por fulanito, número 2 por menganito, no, así la grabación, y pones tú López Obrador. Ya sabe usted que López Obrador quiere. Bla, bla, bla. Algo que también no habíamos visto. Habíamos visto sí la utilización de estos sistemas de llamadas telefónicas para influirte sobre cierto candidato, para conocer tus preferencias, inclusive para hacer campañas negras, haciéndote pensar que te hablaban de parte de uno cuando era de otro y era con el propósito de hacerte quedar mal con el ciudadano. Claro. Pero ahora es abierto, ahora es así, si dices por López Obrador, entonces te sueltan todo el rollo, todo el rollo de que estás mal por esto y esto y esto, ¿no? Y sí te habla pues de una desesperación de los candidatos que vienen tras de él. Mira, fíjate que a propósito de quienes nos sintonizan en este momento, y entre ellos hay gente que apreciamos mucho y que respetamos, evidentemente hay gente que está verdaderamente asustada, preocupada, ¿no? que es genuina esa preocupación, y que de veras ve un panorama muy negro, y están haciendo... Y que les sorprende que nosotros no lo veamos así, que digamos, no va a pasar nada con el que llegue, ¿no? Sí, claro. Y entonces son amigos nuestros que están sumamente preocupados, algunos de ellos, se lo juro, no exagero, aterrados ante lo que para ellos representa la posibilidad de triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y es tal el panorama, y sin embargo me parece que hay mucha gente que no está mesuradamente viendo este panorama y imaginándose o pensándose en el escenario de un triunfo de este hombre y de lo que tendríamos que estar haciendo como mexicanos frente a un régimen nuevo, frente a un presidente del tipo de Andrés Manuel López Obrador. No veo esfuerzos de organización y activismo ciudadano preparándose para tratar de no obstaculizar el nuevo gobierno, sino acompañarlo y vigilarlo para evitar que ocurran las cosas que temen, que sería válido que lo hagan y se organicen además, ¿no? Porque creo que no podríamos volver a tener un presidente como los que hemos tenido, todopoderoso, omnipotente, que pueda llegar a estos extremos, y no hay contrapesos. Me parece que más allá de los contrapesos institucionales que a veces pues pueden o no funcionar, me parece que el mayor contrapeso tendría que provenir de la sociedad, pero organizada, ¿no? En una actitud vigilante, válidamente vigilante, que cuestione, que increpe, que le diga al gobierno, oye, esto no, esto no. Pero también, ¿no?, sin apasionamiento, ¿no? Y sin envolverte en la bandera para tratar de
de atacar al que no piensa como tú. Yo creo que sí debemos de transitar a ser una sociedad pues más analítica, más tolerante. Yo creo que esta elección sí va a ser un parteaguas para muchas cosas, ¿no? Sí. Sí va a polarizar algunas posiciones, sí es cierto. Seguramente pero sí. yo creo que como todo parto es doloroso, ¿no? Al final de cuentas tiene que haber algo que detone una nueva Sí, forma porque de mira, ser, ¿no? yo veo, por ejemplo, por citar un caso, hay priistas que están tan molestos y que reconocen un problema tan severo de corrupción en el régimen que hoy encabeza su propio partido, que hay gente que ya está cansada de eso también dentro del priismo, que está consciente de que las cosas no pueden seguir igual. Dentro de Acción Nacional hay gente que también está viviendo una experiencia similar, los conocemos, los hemos visto reaccionar, y entonces, sin embargo, el sistema de cosas como está, no ha sido capaz de contrarrestar, de impedir, de frenar esos fenómenos, y a veces tiene que venir una sacudida como esta para que empiecen a generarse algunos cambios. ¿Hacia dónde? Yo creo que es lo que va a depender de nosotros, finalmente de todos, pero por lo pronto están haciendo su lucha, sí la están haciendo, y válidamente, es justo, está bien que lo hagan, están en su derecho además, priistas, panistas y otras denominaciones políticas. Sí, claro, porque no se van a por supuesto rendir. Al final de cuentas no, es un no, proceso no. que tiene que continuar. No, y van desde luego. a buscar hasta el final tener el resultado que desean, ¿no? Pero fíjate, entre panistas y priistas yo he visto también en algunos que, como tú dices, están molestos o decepcionados de sus propios grupos, que incluso también han dicho que la opción sería López Obrador, ¿no? Porque hay quienes sienten que priistas molestos se irían con Anaya, pero yo creo que los priistas o muchos priistas no están inclinados hacia la derecha, definitivamente. No. Son más capaces de aliarse de este lado, ¿no? Por la cercanía ideológica. Así es, ¿no? así es. Porque la única opción que encuentran en este escenario, en este momento, pues la representa justamente la del candidato López Obrador, con todo y sus asegúnes que los tiene, pero es lo más cercano que pueden encontrar, ¿no? Bueno, ahí está un caso localmente hablando, el de Pepe Osuna Camacho, un hombre que siendo priista, pero de hueso colorado, entregado y demás, terminó hastiado de su propio partido y renunció, y mira que no es fácil desde antes, ¿no? y mira que no es sencillo tomar una decisión como esa, desprenderse de algo que ha definido tu vida personal durante más de 2 décadas, ¿no? Y de pronto llegar al punto de decir, híjole, me duele, pero esto ya no puede seguir así, este partido ya no me representa, no es el PRI por el que yo quería, por el que yo me afilié, por el que he trabajado tanto, ya no puede ser, se sale, y un año después se define por una opción con la que él claramente se identificaba. Siempre ha sido un priista, pero pues de alguna manera su corazón está del lado izquierdo, dice, ¿no? La tía dice, pues ¿dónde está tu corazón? Pues donde debe estar, en el lado izquierdo, ¿no? Bueno, yo creo que Pepe Osuna es del tipo de muchos priistas que se encaminarían de manera natural. Se desgastaron los dos partidos que han estado en el poder como consecuencia de penita, esto. ¿verdad? Sí, llegó gente, no toda, pero sí llegó gente, pues con la intención de solamente servirse. Oportunistas, hubo mucho trepadores. cinismo entre algunas gentes de las cúpulas, y pues llegó el momento en que algunos dijeron, sabes que esto no es simulación, no es para mí, este camino no es para mí. Hay quienes han decidido continuar, que bueno, también es muy valioso esto, los que luchan desde adentro, ¿válido? ¿no? Sí, porque te traen una ideología muy firme, creen en lo que están haciendo, y te dicen muy claramente, no es la institución, que es la realidad, dice, somos la gente que lo formamos. Hombres. Es cierto, entonces aquí pues sí, vamos a ver que así como ya han salido muchos, otros más van a emigrar en los próximos meses, más si se da el resultado que
esperan o que se espera, y otros van a seguir haciendo su luchita desde adentro, ¿no? Y pues bueno, viene 19 aquí en Baja California, donde hay quienes piensan que la situación va a ser diferente, que pues sí, esto es un referéndum sobre el gobierno federal que no tiene por qué afectar tanto a Baja California, y hay priistas que sienten que en la elección estatal podrían recuperar cierta presencia, ¿no? Aunque a mí me parece que si el rechazo ha sido tan abierto en esta elección federal, pues no se va a olvidar de la noche a la mañana, ¿no? No creo que la gente diga, No. ya me quité la camiseta del 18, me pongo la del 19 y ya no pienso lo mismo del PRI. No, como perdóname. que está medio difícil eso, ¿no? Definitivamente yo creo que vamos a ver cambios importantes en el escenario local, rumbo a la elección 2019 seguramente. Mira, saludos afectuosos, dice Francisco Ruiz. Saludos, Francisco. Otañez Sánchez. Brendita de Rodríguez dice saludos a toda mi gente de Orizaba, Veracruz. Dice. Otra prima. A otra prima. Jorge Sierra de esta fundación que ha estado muy activa, por cierto, recientemente. Mira, Brenda Roacho, saludos. No me muy digas. activa, sí, Brenda la he visto muy activa con sus pues trabajos dentro del DIF. ¿Sabes qué se me hizo muy interesante de algo que hizo ella como primera dama? Y no lo ha hecho una sola vez, van 2 ocasiones. Ajá. Que se lleva a un numeroso grupo de niños de los hogares DIF a Disneylandia. Invitó a pues una cantidad interesante de adultos para que patrocinaran como padrinos a cada uno de estos niños. Ande. Entonces, como padrino, pues les pagas todo, pero además los acompañas y estás junto con ellos en el parque de diversiones para que puedan ir, no todos en grupo, al mismo lugar o mismo sector de Disneylandia, sino cada niño va donde quiere, ¿no? Entonces la primera ocasión, hasta donde supe, salieron de Mexicali, pero pues como era una primera ocasión, algunas cositas en la logística les fallaron porque pues salieron el mismo día, llegaron ya muy tarde allá. No pudieron disfrutar totalmente de todos los juegos, pero ya habían encontrado un sitio con organizaciones religiosas que les prestaron un lugar donde quedarse. Por decir, salieron muy temprano, llegaron a ese sitio, se quedaron para ir al día siguiente, algo así estuvo, pero no pudieron llegar temprano como es la hora de entrada del parque de diversiones. Para esta segunda ocasión, que fueron una gran cantidad de niños, pues se prepararon para salir todavía con mayor anticipación. También pernoctaron en un lugar que les fue facilitado ahí muy cerca de Disneylandia, y ahora sí llegaron desde muy temprano, ¿no? Y es bonito porque son niños que normalmente no tienen muchas pues facilidades ni sorpresa, ni tienen el beneficio de contar con una familia que les ayude, ¿no? Y hay quienes han pasado en esos sitios pues varios años de su vida, no son los recién nacidos o los que pues han estado unos cuantos años y luego los adoptan, ¿no? Sino que ya tienen varios años. Ya se quedaron. Sí, y decían por lo menos que esto les permita tener un momento bonito de sus vidas que recordar. Y digo, eso se me hace muy interesante al margen de cualquier otra cosa que se esté haciendo, ¿no? Y lo que se pudiera decir, pero lo que se haga en abono de los niños, lo que es algo de reconocerse, ¿no? Y además, Brenda Roacho confirma algo que hemos visto como una realidad en el caso de las llamadas primeras damas, que muchas de las cuales son personas que nada tienen que ver con el entorno político y que no son electas. Y que no son electas y están ahí por el marido, ¿no? Y porque el sistema político priista acostumbró que las primeras damas se incorporaban a tareas de gobierno acompañando a sus esposos obligadamente, viniendo de un entorno a veces familiar, doméstico, enteramente doméstico, nada que ver con política, y de pronto se encuentran con una responsabilidad y un compromiso. Y a veces que ni quieres, porque a veces no tienen ni siquiera esa formación de tener contacto con la gente. Tú no eres la política, pues, ¿no? No, y es más, ahí nos consta y podemos recordar a varias mujeres que acompañaron a sus maridos en ese trayecto, pero que tuvieron que hacer un esfuerzo enorme para tratar
de incorporarse, hacer presencia, sí, pero híjole, difícil. Y sin embargo, en algún momento de ese trayecto terminan involucrándose y haciendo cosas interesantes, haciendo alguna contribución como la que pueden hacer, al fin madres, al fin esposas, y sobre todo jefas de familia, en algún sentido. De la familia, ¿no? Entonces, bueno, terminan siendo empáticos con algunas causas muy específicas en donde deciden hacer una aportación y transformar de manera concretísima algo. Y hay quienes eligen en ese algo tal vez un orfanatorio, tal vez un proyecto específico, y ahí se enfocan y ahí se entregan en lo personal incluso, y eso es muy interesante porque finalmente no se pueden sustraer esa realidad, ¿no? A menos que por un cambio como el que podríamos ver en este país, por ejemplo, ¿no? La esposa de López Obrador que dice dijera, que ella no quiere ser... rompería con ese modelo típico. Alguien, ya porque ya nos vamos, ya me están haciendo señas acá, pero alguien puso en Facebook algo así de que López Obrador dice que no quiere hacer esto, y dice que no quiere viajar en avión presidencial, y que dice que no se quiere sentar en la silla, bla bla, y dice que no quiere llegar a vivir a Los Pinos, y dice que su esposa no va a ser primera dama. Entonces ayudémosle a que logre todo eso, no votando por él. Tocayo Enrique Sánchez Díaz está con nosotros en este momento. Saludos. Nos vemos el jueves por aquí. Por supuesto. Bueno, ¿ya nos vamos? Vamos, sí, ya nos vamos. Tenemos que cortar. Y es todo por hoy. Allá con Mexicali. No, sí, no. A ver, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Ya? ¿Ya? Ya nos fuimos, pues. Ya me mareó aquí. Sí. Bueno, vamos a despedirnos de todas maneras. Ya nos vamos, no se despeguen porque continuamos ahorita con la segunda parte del programa Proceso Electoral 2018. Vamos a cerrar como se debe. Sí, despidiendo a los amigos de Mexicali. No. A los amigos de Mexicali a través de la 1120. Por supuesto. Rosarito en CNR Noticias, Canal 73. Sí, señor. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.